En esto, lo que estamos ahora es que digan, sí, encantado. Además, nosotros tenemos el trabajo y acá hay desocupados y tenemos jefa de hogar cagándose de hambre. Inventemos lo que querramos. Hagamos el curso de heladería. Ponemos 20 asistentes. Después, esto se precisa cuando el proyecto está actuando. ¿Cuántas horas? 20 horas. ¿Cuántos docentes? 2 lucas. 40 lucas. ¿Cuántos grupos? 2 grupos. 80 lucas. Buenas, hola, hola. Para hoy y para ellos. ¿Viste? Una el evaluador vale. Sí, sí, sí. Tengo que hablar en un Zoom. ¿Cliente? Sí. No. 10 minutos. No pierdo tiempo. Hola. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí. Hola Piero, hola Cristian, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Podés ir, Piero, cuando querás que arranquemos? ¿O esperamos un rato más, como te parezca? Como quieran, si querés, esperamos 5 minutos más. Dale, Viste, dale, siempre alguno cae tarde. dale. ¿Cómo anda, compañero Cristian? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, perfecto, perfecto. Yo soy Pedro, te hablé por WhatsApp. Ah, Pedro, me hablaste por WhatsApp, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo bien? estás? Todo tranqui, por suerte. Bien, siguiendo los acontecimientos del día a día, ¿no? Uno no se puede aburrir en Argentina. No, acá no te aburrís, olvídate. Olvídate.
Es más, a todo lo que estudian sociología, ciencia política, todo lo vinculado a las ciencias sociales, lo tendrían que mandar a hacer máster acá. ¿Y no? Sí, Es que sí, no, rompe todos los no, esquemas, todas las lo que teorías. pasa acá no pasa en ninguna otra parte del mundo. Dalo por hecho, ¿eh? Y rompemos todos los moldes por eso. En todo, político, económico, social. Por eso también nos sirve cuando dicen, no, viene, viste que trajeron a fulano que tiene 5 títulos en no sé qué. Después lo pones acá, viste, no saben para dónde agarrar. Especialmente con los ministros de Economía, pero en general con todo. No, es que se te queman todos los libros acá. Acá se te queman todos. Viste que dicen, no, Acá, no, porque Kicillof, no, no sabe, no, escribió la reseña de Lord Keynes, no sé qué huevada, sí, mira qué bien. Después lo pones acá y lo ves como en los dibujitos agarrando el mapa, viste, que lo dan vuelta para un lado, para el otro, no saben cómo leerlo. es que Pero pasa bueno, con mucho, no solo economía. no, Hay por muchos que saben mucho de economía o de política a nivel teórico, pero después, a ver, Aristóteles definía la política como una ciencia práctica. No, va más claro, allá de la teoría. Después vos tenés que, en la praxis, tenés que hacer cosas a veces que van hasta en contra de lo que estudiaste o de ciertos planteos que parecen obvios, ¿entendés? Y ahí surge, por eso la mayoría de los intelectuales que incurrieron en política se han llevado varias desazones por cuestiones que hacen, como se dice, al barro de la política, ¿no? Es que no es para cualquiera la política. Esto me lo decía mi abuelo, la política no es para cualquiera. no, no, El político tiene que tener ciertas características, ciertas cualidades, cierto manejo. Desde ya que tiene que tener una formación y no como la mayoría de la clase dirigente que hoy carece de cualquier tipo de formación, hasta lo más básico. Eh, pero más allá de eso, además está, bueno, que se llama la rosca, que está mal vista, pero que en parte es el hacer de la política también. claro. Sí, 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 la construcción, no solamente de poder, sino de los mínimos comunes, ¿no? De los mínimos comunes para que haya unidad de concepción, que es lo que falta hoy, me parece que hay entre otras cosas, una falta de, digamos, de unidad de idea, pero de idea de la más básica, no de cosas de detalles. Y es que el peronismo tiene ese problema, hoy no hay ninguna unidad de concepción, entonces no vas a poder plasmar nada ni pasar a una unidad de acción porque en cuestiones que son básicas no está resuelto. Y en todas las áreas que hacen, digamos, a la gran política, que es la política exterior, lo económico y lo cultural que se ha metido en el debate en los últimos tiempos. Ahí no está claro, tenés distintas posiciones. Por más que digan que sí, ¿no? Que bueno, que nosotros económicamente somos esto, no está claro, porque uno piensa una cosa, por ejemplo, Massa te dice una cosa, Alberto puede creer lo que diga Massa, pero termina siendo otra. Cristina tiene otra. Guillermo tiene otra visión. Los gobernadores tienen otra. Entonces, si no te juntás en una mesa y decís, bueno, la visión económica que tenemos es esta, olvídate, no va a salir nada. Hablando de la visión económica, ni que hablar en política exterior. Claro, sí, Ahora sí. se enojaron varios compañeros porque había hecho una mención a Schiaretti y los gobernadores, qué sé yo. Eh, ¿Qué mención Está fue? todo bien, está todo bien, pero ¿cuál es la política exterior de los gobernadores de Schiaretti? ¿Seguir en la internacional progresista, hacer una socialdemocracia que pase el control de calidad? Porque no es que están proponiendo una alternativa patriótica, ni reconstruir un movimiento nacional, no presentan ningún modelo argentino, ningún proyecto de nación. Es, digamos, presentar una alternancia un poco más prolija a la de Alberto o a la de Macri. Entonces, que la disfracen de peronismo, que la hagan como quieran, pero se va a llevar otra desazón el pueblo, el electorado, el mismo peronismo. Porque para presentar una alternancia y hacer un poco más lo mismo, un poco más prolijo, ya está, déjalo a otro. Bueno, Perón decía, ¿no?
Para hacer un mal gobierno, mejor no hacerlo. Bueno, para hacer uno más o menos, tampoco. No tiene sentido. El peronismo justamente se caracteriza por ser un movimiento que de alguna manera refundó la patria, o la fundó, digamos, ¿no? Entonces, imagínate que si todos los gobiernos van a hacer peronismo y lo que van a hacer es administrar o gestionar la colonia, no tiene sentido hablar de peronismo, hablemos de otra cosa. Si el objetivo del peronismo justamente fue ir contra el status quo, revolucionar verdaderamente la sociedad, reivindicar la cultura nacional, bueno, todo lo que sabemos, la industria, los derechos de los trabajadores, los jubilados. Para gestionar tenés al PRO, tenés los radicales. Entonces, querer gestionarlo ahora en nombre del peronismo, me parece que medio. Pero bueno, eso después decanta solo. Sí, es un poco lo que algunos compañeros dicen que este gobierno, y cada día más, ¿no? Pero que este gobierno vino a ser una especie de macrismo, como decían ellos, kirchnerismo de buenos modales, ¿no? Macrismo de buenos modales o macrismo con ecología y... Sí, pero este gobierno ya dalo por hecho. Ya, el gobierno se terminó. Es más, había hecho una nota justo cuando arrancó el tema de la cuestión de la pandemia, del coronavirus, todo eso. En ese momento que declararon la cuarentena se terminó, sin saber todavía qué era los riesgos que tenía cerrar aunque sea una semana, o ni que hablar después del desastre que hicieron, que cerraron acá por lo menos en Buenos Aires, estuvieron como 6 meses. Pero en ese momento se le acabó el changüí que tenía, porque Alberto lo que tenía que hacer entre lo que fue las PASO que ganó y las generales no lo hizo. De las generales a que asumió no hizo nada, dejó que Macri haga y deshaga a Piacere. Asumió y ¿qué hizo? La plancha, en marzo arrancamos, lo agarra el coronavirus, listo, se terminó el gobierno. El equilibrio que tenía que buscar macroeconómico no lo pudo encontrar, claramente porque tuvo que ver la cuestión del coronavirus, pero ahí se te agotó todo, ya está, se te cayó la economía como dice Guillermo, se te cae la economía como un piano, no te ayuda el sector externo, todos los indicadores que tenés que te dejó Macri eran espantosos, vos lo profundizás, listo, se terminó, no tiene ninguna salida, o como volviendo con Guillermo, como dice, las salidas que tiene son todas malas. Entonces el tema es de acá para adelante. Y las opciones que tenés no son muchas. Sinceramente, empezando por el frente de todo, prácticamente no tiene ninguna. La única carta que les podía quedar era Bernie y se la acaban de prender fuego, más o menos. La otra opción que tienen es Massa. Pero bueno, no lo consideran propio. Y en el peronismo las opciones que tenés, ¿cuáles son? Los gobernadores perdieron la mayoría, perdieron todo en su provincia. Mucho no pueden hacer. Tendrían que esperar, en todo caso, ver cómo se suceden los acontecimientos, como decías vos, y de ahí ver en un momento anárquico, te diría. Pero así, por elecciones, olvídate. Y las propuestas que están presentando, o que algunos arriman y tiran sobre la mesa, como la de Schiaretti, son más o menos, no, a ver, en los papeles no difiere mucho. Después hay que ver qué quiere hacer Schiaretti, a qué quiere jugar también Schiaretti, si quiere jugar como a hacer lo que no hizo Alberto, o si está pensando en después, la verdad que no se sabe. No es porque yo tenga algo en particular con Schiaretti o los gobernadores, más me parece que las gestiones que tuvo en Córdoba fueron bastante buenas. Ahora, lo que necesita Argentina es otra cosa, tenés que tener un proyecto de nación claro, si no, insisto, ¿para qué te prendes fuego, te quemás o no? O desde el peronismo no tiene ningún sentido andar militando la intrascendencia. Claro. El otro día, ayer o antes de ayer, vi en un diario, un trascendido, por supuesto, una cosa como dicen off the record, que alguien cercano a Cristina había deslizado que Cristina tenía intenciones ahora sí para el 2023 habilitar las internas
dentro del, no sé si del Frente de Todos o dónde. Independientemente de que hay que ver cómo sale Cristina de, de esta situación actual, ¿cómo ves que se podría desarrollar una interna? Vamos a suponer que Cristina ni siquiera participa ella, digamos, de la interna, simplemente que dice, bueno, no sé, organícense y no es Sí, que, tira la pelota a la cancha y jueguen ustedes. claro, no es que tenga que dar el permiso ella sí o sí, pero viste cómo es, para bien o para mal, digamos, tiene una cantidad de votos cautivos que mientras no habilite es muy difícil después las internas. Bueno, ya sabemos lo que pasó con la proscripción de los compañeros, tanto en el 19 como después ahora, en las mismas internas del partido que nos permitieron. ¿Cómo ves vos que se podría desarrollar una interna, una gran interna del peronismo, justamente con los gobernadores que mencionás? Este, ¿Y cuánta participación o incidencia pueden tener, digamos, las bases peronistas en esa interna? Digamos? ¿Cómo te imaginas un espacio, una mesa de internas del peronismo? Si es que te lo imaginas, por ahí me decís que no, por ahí me decís no, eso no va a pasar, no lo sé. No, sí, lo barajo hace algún tiempo. Uno se pone a pensar estas cosas, parece un loquito, que los escenarios futuros, digamos. Y esa posibilidad, dentro de sus humildes opiniones, la he barajado, teniendo en cuenta algo que dijo, no se le presta atención a, muchas veces se lo toma como marginal o porque se pasó al pro a lo que dice Pichetto. En el 2019, después de que anuncia de que lo va a acompañar a Macri y demás Pichetto, este pibe, el de C5N, Jagroski, le hace una entrevista, tiene un portal, Jagroski Cenital, le hace una entrevista a Pichetto. Es interesante esa nota porque ahí Pichetto plasma bueno, da los argumentos de por qué se pasa, cuál es la visión que tiene él, la diferencia con el kirchnerismo en ese entonces, y cuál es su visión sobre la política argentina. Y ahí está lo interesante, porque Pichetto lo que plantea dice, el modelo al que va hacia el modelo hacia el que va Argentina es el de dos grandes coaliciones, una de centro izquierda y una de centro derecha, plantea. Dice, mi modelo es el modelo italiano. En Italia el sistema de partidos se compone por una coalición grande de centro-izquierda y otra de centro-derecha. En la centro-derecha tenés distintas expresiones, lo mismo en la centro-izquierda. Por ejemplo, en la centro-derecha en Italia tenés a la Liga de Salvini, que son liberales populistas. Tenés a Berlusconi también, liberal, populismo, un poco más hacia el centro. Y después tenés que sumaron a Giorgia Meloni, que es más bien compañera de una derecha nacional, no más, digamos que de tercera posición y ahora juega dentro del esquema que le toca en una derecha nacional. Y lo que planteaba Pichetto es que, bueno, Argentina va a ser modelo. Y él hablaba que bueno, en Cambiemos lo quería ampliar con esta propuesta del peronismo federal, etcétera, la alternativa federal. Y que bueno, que en el peronismo, digamos, en el kirchnerismo, también cada fuerza iba a tener que dirimirlo y planteaba la situación de interna. A lo que voy, a la pregunta que hacías, una de las cuestiones que yo barajo es que quizás en el 2023 algunos movimientos hay, la reta tenga que darle la interna a Bullrich, ¿no? De ahí todos los movimientos con los libertarios, que Milei va, viene, coquetea, porque Macri está presionando para que Bullrich ahora se tiró directamente con los liberales, con Esper, con Milei, jueguen en ese espacio, y si no, lo que muchos están barajando es que rompan el sector más duro del macrismo y armen un espacio con los liberales y con el peronismo de Pichetto. Ese sería, digamos, el caso extremo de que no se dé la interna en Cambiemos. Ahora, si se da esa interna en Cambiemos, indefectiblemente en el peronismo, en el Frente de Todo, van a tener que dar una interna también.
Y ahí se barajan las distintas alternativas. Una de las opciones que se va a lanzar de cabeza va a ser Massa. Hay que ver si Massa va a contar con el respaldo de los gobernadores o si los gobernadores van a poner el suyo. Ahí juega Schiaretti. Entonces, si juega Schiaretti y juega Massa, Cristina va a poner el suyo. De Cristina, claro, va a estar que va a ser Bernie. Y ahí yo creo que si se llegan a tener esas dos coaliciones y hay internas, va a estar movilizado, porque va a haber una expresión que más o menos representa en cada sector a cada uno. Los liberales van a ir y van a votar, si Milei salía con Bullrich, van a ir todo de cabeza a votar a Milei y a Bullrich. El peronismo más nacionalista, más vinculado al tema de la seguridad, más ortodoxo, si se quiere, en la interna del Frente Todos, de haber eso, claramente se van a tirar más para Bernie, o los que lo consideran a Bernie con Cristina, capaz que se tiran más para los gobernadores, pero bueno, vos vas a tener una cantidad de propuestas que pueden ser factibles. Ahora, todo esto no sirve de nada lo que estamos diciendo, que capaz de mañana, el lunes, se te va el dólar a 500 pesos y Alberto sale por la ventana en ese mismo día y no hay elecciones, no hay nada. Pero son hipótesis que uno tiene que barajar de cara al futuro. Estamos hablando de en 2 años, no sabemos qué corno va a pasar mañana, ¿no? No, está claro. Yo cuando te dije 2023, en el momento que te dije 2023, se me cruzó por la cabeza qué lejos que está eso. Este, pues, pero bueno, sigo pensando en voz alta. Eventualmente, si se diera esa interna, digamos, ya estamos hablando de casi a nivel de fantasía, ¿no? De los ideales. Si se diera esa interna, creo que sería muy interesante, independientemente de los nombres, porque siempre, digamos, cuando uno dice interna, parecería que se habla de la selección de nombres, ¿no? Pero independientemente de los nombres, sería bueno que se habilitara una mesa de diálogo sobre el qué, no sobre el quién, porque finalmente si vos tenés un proyecto de país, después el que lo ejecuta, está bien, tiene que ser alguien, digamos, ¿no? Que esté a la altura de las circunstancias, pero es mucho más importante el proyecto que la persona que lo ejecute, porque por eso cuando vos decías Schiaretti, yo pensaba, no sé cuál será el modelo de país de Schiaretti, quizás el tipo tiene su, digamos, su habilidad de conducción política y quizás haya que ayudarlo a construir un modelo de país, si es que el modelo de país que él tiene en la cabeza consideramos que no es precisamente el mejor para todos nosotros. ¿Vos crees que puede llegar a haber alguna especie de espacio? No te digo que nosotros los militantes nos vamos a sentar con Schiaretti a hablar del modelo, pero digamos, yo últimamente veo, por ejemplo, doy un ejemplo nada que ver, pero viste, por ejemplo, el Día de la Lealtad que fueron Eve de Bonafini y Vudú a la Plaza de Mm. Mayo con algunas consignas, con el tema de la deuda. No por tomar eso como un ejemplo de nada, sino como, digamos, que haya algún canal de comunicación de las bases hacia arriba, de decir, bueno, este, se tendría que ir por acá, se tendría que ir por allá. ¿Crees que se puede llegar a habilitar, independientemente de que se habiliten las internas políticas, por eso digo, independientemente de los nombres, que se pueda habilitar alguna forma de comunicación por la vía que sea, ¿no? Es Y que, a ver, porque siempre se cae en lo mismo. El peronismo, sobre todo el peronismo, es personalista. La política hoy en día, no solo en Argentina, se basa en las personas, en los nombres. Eh, Se busca una autoridad, digamos, ¿no? Y justamente la calidad del conductor después depende de la forma que le da el contenido. El contenido claramente está en el pueblo, en las ideas que pensamos. Acá ya tenés diagramado, digamos, las bases en el pensamiento de Perón, con la doctrina, con el modelo argentino para el proyecto nacional. Tenés que reformular algunas cuestiones vinculadas a la actualidad, al siglo XXI, algunos aspectos, pero digamos, la base está, diría el Bambino Veira. Entonces es el conductor el que le da la forma a ese movimiento. Y uno ve que hoy no hay ninguno, digamos. A ver, cuando aparece alguien, te das cuenta enseguida. Los pueblos se claro, olfatean. Cuando apareció Perón, enseguida da cuenta de que sí, es ese. Eh,
no tiene nada que ver, no es otra cosa. Pero yo seguí la campaña de Trump desde cuando no, digamos, no estaba en el radar todavía. Y tenías un tufillo ya por la forma en que se expresaba, las cosas que decía. Este chabón no tiene nada que ver con la política partidocrática, digamos. Claro. Vos lo solés, o de antemano ya cuando hacen algunas políticas de entrada ya te das cuenta si sí o si no. Alberto ya estaba de entrada y de antemano de que no era. ¿Entendés? Hay algunos que empiezan bien, después terminan mal, pero por lo general te das cuenta, ya en la forma de hablar, de expresarse, qué palabras usan, qué palabras no usan, ¿entendés? Los posicionamientos, y esta es la clave, el posicionamiento internacional. Ya con el solo hecho de saber de dónde se posiciona hoy internacionalmente, ahí sacas si eso no es. Por eso yo decía, bueno, ¿cuál es el posicionamiento que tienen los, los gobernadores? No hay muchas líneas internacionales para posicionarse. Tenés dos, tres, como, ¿entendés? Entonces, ¿te jugás con la línea del Partido Demócrata o no jugás con la línea del Partido Demócrata? Y acá juegan todo con la línea del Partido Demócrata, parece. Claro, sí, 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 sí. ¿Qué crees? O largamos o no ¿Qué? largamos. Sí, perdón, Lucho, te escucho medio bajo. Sí, se escucha bajito. A ver, ¿me escuchás ahí? Ahí está. Yo digo que empecemos ya con los que estamos, con los compañeros que estamos, en total queda grabado esto y bueno, lo subimos después ya, así que como para empezar a preguntar un poco, viste, que estamos, ya es una charla de amigos, esto un poco más. A ver, pero. ¿Qué Te tal, escucha Cristian? ¿Cómo bajo. va? ¿Todos los compañeros bien? Todo bien. ¿Qué tal? Hola. Medio que me agarró en la calle. Un día hicimos una nota con vos, no me acuerdo qué radio era. Hará como un año y medio. Vos Ah, me estabas acuerdo, sí, en Radio Sónica o en Rebelde, no me acuerdo. en Sónica, me parece que era, que estabas Ah, con, y ahora no me sale el nombre. con Sicarelli, con mi amigo Luis Sicarelli. Estaba claro, que creo que tuvo un problema de salud después, no sé cómo estará ahora. Sí, 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 sí. Sí, no, está joya, está joya. Ahí ¿Anda anda. bien? Anda de 10, sí, sí, lo veo seguido. Lo veo todos Bueno, los fines de semana. saliendo un poco de la política, nos metemos en el tema humano, buena noticia. Sí, sí, sí. Sí, yo te estaba escuchando atentamente y creo que, creo que tenemos dos problemas fundamentales y creo que están íntimamente relacionados. Y uno es que hay una falta de representatividad. La gente no se siente identificada realmente con algún proyecto. O sea, tenés el problema que estamos teniendo últimamente, que tenés gente que se identifica con el Frente de Todos y gente que se identifica con Cambiemos, pero no tenemos identificación con ningún proyecto, por eso decía dos problemas, porque en realidad no hay ningún cuadro político ni ningún espacio político que lo plantee. O sea, uno de hablar de política, obviamente en privado y con gente que está en la política, en los debates y todo, yo te digo sinceramente, yo lo único que escucho es que los únicos que están planteando, y obviamente no coincido y me duele, pero lo único que escucho que los que están planteando la Argentina para adelante son Larreta y Massa, que son, digamos, las únicas dos figuras políticas que medianamente están diseñando un modelo de país hacia futuro, a mediano, corto o largo plazo. O sea, por lo que ellos representan, por lo que ellos son, a mí no me gusta. Pero después no veo, si bien se quiere armar, como decía vos, desde el lado de los gobernadores, desde el lado de Cristina no existe, pues no, o sea, tuvo la posibilidad de plantearlo y no lo planteó, y si lo tuviera en la cabeza ya lo hubiera expresado, evidentemente no lo tiene.
Y desde Cambiemos tampoco lo tiene, porque estuvieron 4 años y a las pruebas me remito que no hubo ningún, no, o sea, no hubo directamente ni modelo económico, ni proyecto de país. O sea, que me parece que la gente no se siente representada, pero bueno, al mismo tiempo no se siente representada porque realmente no hay nadie que traiga una propuesta superadora. La única propuesta que escucho yo, que se escucha por abajo, que se escucha por las sombras, es la de Larreta, que no la conozco en detalle tampoco, pero me la puedo imaginar un poco. Pero es lo único que se escucha, que si todo sigue en los cauces normales, pareciera que es inevitable. Ahora, ustedes también lo manifestaban hace un ratito, no sabemos si mañana por ahí explota todo por el aire y todos los planes que tiene la política armada, ¿entendés? De repente se cambian de un día para el otro. Eso es lo que veo yo y capaz que estoy equivocado, pero es lo que veo y es lo que estoy observando últimamente. Sí, no mediar ningún inconveniente, ningún imprevisto, ningún acontecimiento extraño, lo de Larreta parece ya que inevitable. Y la sucesión, la alternancia natural con Massa es manifiesta. Tienen la misma cosmovisión, en fin, están alineados, digamos, al momento global, expresan las ideas que hoy el mundo está, de alguna manera, que las grandes potencias, digamos, en gran manera quieren orientar el mundo ahora post pandemia. Y lo digo por el pensamiento de Biden, Macron, Merkel, bueno, ahora que se salió, pero el continuador es más o menos lo mismo. Las grandes potencias, más o menos, en ese esquema están Massa y Larreta. Sí, por eso mi disidencia con Guillermo una vez dijo que, bueno, el momento no es que hay una socialdemocracia global o algo así, dijo que bueno, sí, hoy el mundo lo comanda la socialdemocracia, está claro eso. Trump perdió, si hubiese ganado hubiese sido otra cosa, no quiere decir que esto esté sentenciado, resuelto, puede cambiar. De hecho, todos los movimientos que hay en las distintas naciones se deben a eso, que esa es la interna de hoy en día. Por eso digo que no tenés mucho posicionamiento. O haces socialdemocracia, cuya ideología es el progresismo, o tenés una visión alternativa, más patriótica, vinculada más a la derecha, si querés, a lo nacional, bueno, que es la que expresa Trump, Bolsonaro, te puede gustar o no, cada uno tiene sus matices, Putin, ¿entendés? Pero los lineamientos están claros, no hay mucha cuestión. Sí, no hay mucha más alternativa. Por eso digo, lo de la unidad de concepción es fundamental. Plantear en términos de geopolítica o de política exterior la tercera posición, bueno, que me expliquen cuál es la tercera posición. Hoy en día, cuando tenés las posiciones están bastante claras, o estás a favor del Estado, de la nación, o estás en favor de un modelo de gobernanza global. No hay muchas posiciones. La tercera posición de Perón en su momento era justamente una alternativa superior al comunismo y al capitalismo, porque había dos polos claros. Tenía la Unión República Socialista Soviética y tenías el capitalismo norteamericano. Ahí surge la tercera posición vinculada a los pueblos del tercer mundo, etcétera, 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 lo que conocemos. Filosóficamente también, ante el comunismo, el liberalismo, las propuestas están en la comunidad organizada, clarísimo. Bueno, hoy no se da hoy ese mundo dividido entre dos polos totalmente antagónicos, porque China y Estados Unidos tienen intereses comunes, por más que parezca que económicamente están en la pelea o la guerra comercial, hay puntos en los que están de acuerdo y hay puntos en los que no, pero son un híbrido. Es más, el modelo chino que tanto se discute y se estudia,
para ver la forma en que se manejan, ¿es socialista o es capitalista? Es un híbrido. Entonces no hay mucha, está clara cuál es la tendencia hoy. O estás de ese lado del capitalismo progresista, o vas hacia un modelo más estilo Putin, estilo Trump. Entonces no hay tercera posición ahí. No, creo que ahí sí nos podemos remitir un poco al debate, a la expresión de Guillermo, que hablaba de dos tipos de nacionalismo. O sea, nosotros obviamente desde nuestra visión peronista estamos del lado del nacionalismo. Y ahí la diferencia que podés tener, bueno, es la que planteaba él, de inclusión o de exclusión. No, es que cada uno tiene su particularidad. A ver, nosotros no nos podemos poner a juzgar a los españoles porque tienen problemas con la migración y ellos creen que una solución es la que ellos consideran. Estarán equivocados, ¿no? Cuestión de ellos. No, por entonces supuesto. hace el problema de eso. Después, si son de la... exclusión o de inclusión, son adjetivos que no vienen al caso. Pero las posiciones están claras, los lineamientos. No, yo a lo que me refiero... Porque Putin, ¿qué sería? Putin sería de inclusión. No, es que... Porque alguien podría venir y decir, pero che, te persigue a todos los LGTB, que la cuestión de la prensa, que esto. Entonces, a ver, es sencillo. Pues sacale si querés la cuestión de nacionalismo o globalismo. Es fácil, es populismo o progresismo, es liberalismo o vuelvo, nacionalismo. Esas son las dicotomías. Después, no, la cuestión de que acá quién sería la exclusión, no hay. Como tampoco hay inclusión, porque la oferta no está. No, por ahí yo me refiero más tal vez a lo de la inclusión o a la exclusión, no desde el... Lo nombraste, vos lo dijiste refiriéndote a España, no desde el punto de vista económico ni nada, sino desde el punto de vista migratorio. Con Trump era bastante manifiesto, en España es bastante manifiesto, o sea, hay muchos lugares donde realmente el tema migratorio no está aceptado o es rechazado o es combatido, cosa que no pasó nunca en la Argentina en realidad, que fue todo lo contrario, ¿no? Históricamente... Claro, porque acá no tenemos el problema, primero no tenemos el problema ese, a veces importan esos problemas. No, pero hay gente que se manifiesta totalmente en contra continuamente. Vos vas a escuchar acá en Capital Federal que te van a decir, no, los hospitales están llenos de peruanos y de bolivianos, ¿o no? Sí, obvio. Continuamente. O sea, eso se manifiesta continuamente en parte de la sociedad. Incluso hay expresiones de políticos de primera línea, a favor y en contra. Yo por ahí me refiero a eso. Que por ahí nuestra tradición justamente siempre fue la de incluir y la de abrir las puertas a los hermanos vecinos. En otros lugares no. Bueno, el ejemplo de Trump, el muro, pero creo que, o sea, coincido con vos en lo que decís, que los modelos, llamalo nacionalismo y globalización, llamalo proteccionismo y liberalismo, o sea, podés llamarlo de distintas maneras. Pero bueno, creo que nosotros, siendo peronistas, es muy clara la postura que tenemos que tomar en esta dicotomía, o sea, hasta de qué lugar estamos parados. O sea, del lugar de Alberto no estamos parados, en el lugar de Macri no estamos parados, en el lugar de Larreta tampoco, pero ¿qué es lo que nos pasa? En el lugar de quién estamos parados, quién es el que expresa hoy realmente la doctrina peronista. Y vos decís, sí, los gobernadores, ¿cuál? A ver, ¿dónde? Y los buscás y no los encontrás, y buscás en los intendentes del conurbano y no los encontrás. Y bueno, y Guillermo trató de ser una expresión ante todo esto, y evidentemente la gente tampoco se sintió representada, porque bueno, los resultados de la elección están a la vista. Y ahí vuelvo a lo que dije antes cuando empecé a hablar, el tema de la crisis de representación y el tema de la falta de modelo, sea peronista o sea otro tipo de modelo que por lo menos plantee unas bases serias
Hoy no hay nadie que te hable de un modelo peronista para adelante. No sé, o yo no lo escuché nunca, por Es lo que menos. hay un rechazo, es que ahí está el problema, hay un rechazo de la sociedad al peronismo. Este es el problema y acá está la cuestión de que a muchos compañeros le molesta, se enojan, pero no te puedes pelear con la realidad. A ver, Alberto Fernández está haciendo un desastre, está claro, eso lo sabemos. Y ese desastre indefectiblemente se lo lleva puesto al peronismo. Por más que Alberto termine el mandato y demás. Que si lo termina es un logro. Y más o menos sería un control de daño. Ahora, desde el regreso de la democracia a la fecha, el peronismo viene perdiendo no solo la identidad, sino que los sectores populares lo van rechazando. Partiendo que arrancamos perdiendo con Alfonsín. ¿Estamos? Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Cristian, ahí? Es que no es solamente, o sea, uno trata de... Estamos teniendo una charla acá más o menos, no es un debate en un canal de televisión ni nada. No, obvio. Uno trata de limpiar a los que más puede, ¿viste? Pero realmente, claro. O sea, el problema es el presidente. No, el problema es todo un aparato político. O sea, pensar en realidad, obviamente que vos no, esto por ahí no lo podés decir en público, no lo podés decir a viva voz, pero pensar hoy que el problema es una persona y es el presidente, y me parece que estamos equivocados. Me parece que el problema es gran parte de la dirigencia política que no toma carta en el asunto y que viene o sea, yo no creo que Alberto Fernández sea la gran cabeza que diseña todo, aunque lo diseñe todo mal. Y me parece que, o sea, tiene un acompañamiento. Si bien ahora le están soltando la mano de todos lados, tiene un acompañamiento y lo tuvo desde el primer momento y tomando decisiones espantosas. O sea, está bien, vos lo intentás cuidar desde lo institucional, o sea, los gobernadores tienen que administrar su provincia, es lógico que no puedan por ahí decir cosas que estamos diciendo acá en una charla, ponele que es una charla de café o un debate entre compañeros, entre amigos, pero tampoco podés quedarte callado hasta el final, ¿entendés? Hasta que el pueblo explote, rompan todo y metas al 80% de la gente en la pobreza. Es una locura. Y fíjate cómo es que la CGT el martes el Día del Militante lo va a acompañar. Imagínate que ahora vos en los medios estás escuchando, ¿surge el albertismo o no surge el albertismo? ¿Y salvavidas de plomo. Pero claro, ¿cómo querés que no quede pegado el peronismo en esto, boludo? Si, ¿entendés? Si nadie dice nada. Buenas tardes, mirá, yo te voy a decir lo que me parece. Hola, ¿cómo anda, Cristian? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, hola muchachos, ¿cómo andan? Yo lo que veo que a mí me parece que la de Alberto le salió mejor de lo que él pensaba. En el momento que el tipo entró a romper, cuando rompió con el kirchnerismo, capaz que ni en su mejor sueño soñó con ser presidente. Le salió mejor de lo que pensaba. El chabón quería romper con el kirchnerismo, le hizo mierda el kirchnerismo, se llevó puesto al peronismo. Yo no sé si el tipo, no creo que ni en el mejor de los sueños hubiese pensado que él podía llegar a ser presidente. De hecho, la realidad lo puso en un lugar que no sé si él alguna vez lo anheló. Sí, en 2007 estaba haciendo campaña para ser presidente. No es tan tonto como parece. No, tonto no es, seguro que no es tonto. Yo lo que te digo que el objetivo que él se trazó lo cumplió. Al kirchnerismo lo hizo mierda y se llevó puesto al peronismo. Sí, ¿sabés lo que pasa? Que al kirchnerismo lo hizo mierda, pero lo hizo mierda desde el nombre, desde la palabra, porque al kirchnerismo, ¿cómo lo vas a hacer mierda si tiene 50.000 tipos metidos en el Estado en los cargos más importantes? ¿Cómo lo hace mierda al kirchnerismo? Le cambiarán el nombre. En vez de kirchnerismo se llamarán, no sé, Masín. Yo te digo, para mí tiene fecha de vencimiento ya el kirchnerismo como movimiento y lo que representa, esa tibieza
Así yo calculo que ya no tiene lugar, ¿viste? Me parece, lo veo como que van para ese lado. No, eso ya está, olvídate, dalo por hecho. El tema está en lo que planteamos recién, es que los gobernadores quieren plantear una alternancia a eso, quedándose, digamos, con los puestos, para ser sencillo, para ser claro. Sí, sí, sí. Es una alternancia, digamos, suplirlo a ello y que más o menos siga funcionando la cosa con el control de calidad que te proveen ciertos sectores. Nada más, no cambia nada, es lo que decía Juana, acá hay que plantear cosas totalmente radicales, distintas, no radical en el sentido de unión cívica, sino, a ver, vos vas hoy a una verdulería, una carnicería, y te dicen que este gobierno es peronista. Se entiende el nivel de dificultad. Eso es lo que yo digo acá, lo digo en público, por eso muchos se enojan, hasta algunos te bloquean, no te hablan. Pero ocurre lo contrario, así como muchos se enojan, hay muchos que piensan igual, no se animan a decirlo, otros te lo dicen en privado, pero está claro que hay un hartazgo hacia toda la clase política y con el peronismo la cuestión, yo digo, cuidado, porque a ver, yo tengo menos de 30. Mi generación, lo que digo siempre, todos los gobiernos que vivió fueron peronistas y hoy tenés 50% de pobreza, porque está bien, decime que Menem no fue peronista, que Kirchner no fue peronista, que Alberto no es peronista. Llegaron con apoyo de la militancia, salieron del peronismo, porque yo no voy a desconocer de que Menem era peronista como era Kirchner, y Alberto Fernández quizá en su concepción ideológica es un peronismo más extraño, pero los otros dos está claro. Pero, ¿sabés qué? Mirá, en el 79 Videla había dicho, el peronismo tal cual es, no tendrá más cabida. En el 79. En una etapa de Clarín salió. Y vos fíjate que tenés 50% de pobres, ¿cómo le explicás entonces? Porque vos ahora tenés una generación que va a crecer, que ya, olvídate de que no tienen la formación doctrinaria, ni siquiera por herencia de familia, porque los abuelos que eran peronistas y que vivieron el peronismo, el general, que crecieron con el recuerdo de Eva o los hijos, todo, ya está, el peronismo hoy es el kirchnerismo. En 2 años se cumplen 50 de la muerte de Perón. En 3 años. Ya está, ¿viste? Yo veo como que eso pasó. Nosotros, yo tengo 50 y pico de años. Ya está, yo lo viví, de mi viejo tiene una militancia gremial, mi abuelo, por los dos lados de mi familia. Yo lo veo hoy en mi familia, en mis sobrinos, en los pibes, todo en general. No tienen ni idea, es otra cosa, ¿viste? Y lamentablemente estamos navegando en esa, ¿viste? Yo no sé si lo que le pasó a Guillermo, que la respetó demasiado a Cristina. Y es un salvavidas de plomo, Cristina. De hecho, la ponen siempre, ¿viste? Le tenés que estar explicando, mirá que nosotros no estamos más con Cristina, hace rato que no estamos más con Cristina. Pero, ¿viste? En el imaginario de la gente, Moreno lo ponen ahí, en el paquete ese. Y capaz que en un momento había que haber salido a romper antes, no sé, pero bueno, lamentablemente estamos así ahora. A mí lo que me interesa saber, porque yo quizás yo vivo en provincia de Buenos Aires, pero me manejo mucho en Capital Federal, en Cava. Y quizás también juega mucho el ambiente, la cuestión social donde uno está inmerso, quizás es bastante hostil y por eso tiene estas visiones. A veces hablo con algunos compañeros que son de distintas provincias, por ejemplo, mi amigo Jonathan Ramos, que tiene otras visiones, pero a mí lo que me interesa saber, por ahí los compañeros que están acá de Salta, qué visión es la que hay del peronismo hoy en día en la provincia, o si hay otro compañero que es de otra provincia, cómo lo viven, porque quizá acá en el AMBA está medio perdido y queda a la deformación cultural esa de que es el choripán y listo, porque la cuestión de los valores y todo eso está totalmente solapada, digamos, que quedó a un costado, la defensa de la familia, la patria, la vida. Quisiera saber cuál es la visión que tienen por ahí en las distintas provincias. A ver, Cristian, mirá, yo te hablo de la provincia de Salta, y bueno, con Jonathan me chateo, digamos, de vez en cuando,
Y él también, de lo que veo acá en la provincia, digamos, donde vivo, es que es la misma visión, básicamente, ¿no? O sea, todo lo que es la zona metropolitana acá del centro de la ciudad no difiere mucho de lo que es el pensamiento de la ciudad de Buenos Aires. Todas las ciudades, es más, yo creo que tipos como Milei, por ejemplo, tienen gran aceptación porque tienen una visión negativa con respecto al peronismo. Esto creo que en todas las grandes ciudades de acá de la Argentina, básicamente comparten los mismos prejuicios, tienen la misma concepción, digamos, de que de Moreno, que está relacionado con Cristina, de que nos ponen todo en la misma bolsa. Esto es así, pero es una cosa muy de las ciudades, ¿no? Pero quedaba un poco en lo que es en el barrio, en las zonas más postergadas, de que el peronismo era la única expresión política que podía llegar a darles un poco de calidad de vida, un poco mejor de calidad de vida a las personas, pero eso se está perdiendo con este gobierno. Y justamente quería hacer una pregunta con respecto a eso, porque, por ejemplo, los libertarios, Milei y Esper, están haciendo la división entre la izquierda, bueno, Laje también lo hace, ¿no? Ellos siempre ponen la división entre la izquierda es esto, la izquierda, la izquierda, la izquierda, y lo relacionan al peronismo, a esta versión del kirchnerismo con Alberto Fernández. O sea, tienen un discurso, digamos, la narrativa de ellos es separar eso de eso. La narrativa que escucho de tu parte en las notas que escribís y demás, siempre vos diferencias establishment global, la progresividad global, y con los nacionalismos, que es como una contraposición a eso. ¿Cómo podríamos construir una narrativa, como la están haciendo estos muchachos, que dividen izquierda y derecha, y nos ponen obviamente a la izquierda lo malo, los planeros y todo lo demás, para poder diferenciarnos un poco, digamos, al peronismo? ¿Se puede salvar al peronismo a estas alturas del partido de quedar arrastrado con lo que es Alberto Fernández? ¿Vos qué opinás con respecto a eso? Bueno, que lo que justamente se da a nivel global es que lo que está pasando es eso. Se pasó, a ver, está claro que en los 90 el establishment, la oligarquía financiera, todo, la cara era el neoliberalismo. Acá fue Menem, Thatcher, antes Reagan, está clarísimo. Ahora eso mutó y se cambiaron de todas esas políticas que se conocían de ajuste, etcétera, a la otra cara, que es la que planteaba Tony Blair, la que planteaba Clinton, ¿no es cierto? Porque resulta que ahora los economistas que planteaban el consenso de Washington, como Krugman, Jeffrey Sachs, el amigo de Guzmán Stiglitz, etcétera, sobre el final de la década del 2000, empezaron a hacer críticas al capitalismo neoliberal, incluido el mismo Soros. Un hombre que hizo su fortuna en base a la especulación empezó a hacer críticas al capitalismo neoliberal, como avisándole, che, se nos está yendo la mano. Y ahora tuvieron la conversión y claro, ¿qué vieron? Dijeron que metamos un par de reformas para que no estalle la cosa. ¿Qué es el pensamiento que tienen en Davos? Y el chabón, Klaus Schwab, lo hizo público en notas al país, dicen, hay que plantear la renta básica universal antes que haya un estallido social global. Y bueno, y mutó en este reformismo que es el globalismo progresista. Entonces está clara que hoy la expresión, lo que más representa a esas ideas, que son justamente las que están en contra del pueblo y los trabajadores en beneficio de una minoría, es la izquierda progre. Esto ya lo decía Perón, no estoy inventando nada. Pasa que hay que buscarle la vuelta y explicarlo de una manera que sea fácil de comprender hoy en el sentido teórico, no en el sentido práctico, que el pueblo entiende bastante bien, por eso rechaza el gobierno de Alberto. No es que lo de Cambiemos sean buenos, sino que estos son demasiado malos. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Se me fue. Bueno, es justamente la izquierda hoy, la izquierda progresista, porque la izquierda no vamos a creer que es el trotskismo, la expresión es la izquierda liberal, lo que llevan adelante esas políticas. Y nosotros, ahí está, ahí volví. Lo que decía Perón, ¿no es cierto? La izquierda y la derecha son un invento para tener la división y lo mismo de siempre, controlar la política. El peronismo, ¿qué hizo? Fue contra eso. Hoy es lo mismo. Te pasa que no hay ni una decisión, ni una voluntad política de querer hacerlo, porque la tenés servida. Tenés todos los ingredientes.
Está el terreno fértil, digamos, pero nadie se anima. El objetivo y el problema que tenés en el peronismo es que la contradicción principal es con el progresismo que te robó todas las banderas, no te las robó, te dejaste que te la roben, que es distinto. Entonces lo tenés adentro, claro, porque es como un virus parasitario. Hicieron lo mismo con la Unión Cívica Radical, y esto hace tiempo lo vengo planteando. La Unión Cívica Radical terminó en un partidito, ahora asoman la cabeza después de 20 años del moco que se mandaron en el 2001. Pero al peronismo le va a pasar lo mismo, va a terminar en un partidito socialdemócrata. Entonces, lo que hay que plantear es que hacer una alternativa que vaya contra todo esto. Ahora se avivaron los libertarios, ahora están con el furor, los liberales, etc. Pero en varios lugares del mundo pasó lo mismo y terminaron después medio... Pero ahí tenés la ventana, tenés la oportunidad para plantear una alternativa de verdad seria. Por ejemplo, España. En España, cuando aparecieron lo de un partido que se llamaba Ciudadanos, que eran liberales, como se declaran Esper y Milei, hubo una efervescencia también, una alternativa contra el PP, contra el Partido Socialista, que son los dos partidos tradicionales. Hoy ni existen prácticamente. Es más, en la última elección no sacaron candidato en los escaños, un desastre. En Italia, por ejemplo, apareció un movimiento más vinculado a la izquierda, el movimiento 5 estrellas, eran populistas. Terminaron arreglando con el Partido Demócrata también, con la centroizquierda, están a punto de desaparecer, lo mismo. Y que aparecen, y que son las que, digamos, tienen cierto peso y se mantienen. Las expresiones que reivindican los valores nacionales, la patria, las ideas, digamos, la que expresan al pueblo. En Italia es Meloni, en España es Vox, tienen sus limitaciones, tienen cosas con las que no puedes coincidir, claro está, tienen errores, sí. Pero son, digamos, lo que más se acerca a las ideas nacionales y del pueblo. Acá, desde el peronismo, tiene que surgir una expresión que represente lo que fue la doctrina. Si nosotros, porque ya no lo somos más, está claro, éramos un movimiento que defiende a los trabajadores, a la familia, a la vida, los trabajadores progresaban, los jubilados tenían su derecho, los hijos de los obreros iban a la universidad, culturalmente se respetaban las costumbres, las tradiciones. Yo me imagino lo que debe empezar, que es manifiesto además, ¿no? Que en las provincias son más conservadores en cuanto a la cuestión de los valores, no tienen el cosmopolitismo que tenemos acá en el puerto, por ejemplo, o en Rosario. Ahí hay un divorcio total con lo que planteó que ya venía del gobierno de Cristina, con un montón de cuestiones. En el gobierno de Macri se acentuó porque atrás coló el feminismo, coló todo lo que es de género, y ahora ya está, ahora directamente gobiernan y te plantean ellos la agenda. No me quiero imaginar el divorcio, lo que debe pensar un padre de familia en Salta, en Santiago del Estero, ¿no? En Chaco. Bueno, bastaba el discurso que dio Capitanich ayer, por ejemplo. Está claro de dónde habla, no tiene nada que ver con lo que se plantea acá, que son todas cuestiones del puerto, ¿no? del porteñocentrismo. Entonces es jodido, estamos en un momento que, como digo, estamos en la retaguardia y hay que empezar a plantear, y hay que empezar a plantearlo, a patalear, a expresarse, a levantar la voz. A ver, si no le debemos favor a nadie, los dirigentes no tienen que hacer caso a nosotros, no nosotros a los dirigentes. En todo caso, uno comulga o sí o milita tal dirigente porque le ve o cualidades o porque cuando le tocó hacer algo en la gestión se hizo manifiesto que velaba por los intereses de la patria, del pueblo. Ahora, lo que hacen los del Frente de Todo, de militar porque, ay, no, vienen los libertarios, vienen la derecha, porque son muy diferentes a lo que estás planteando vos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el discurso de, no, vienen por tus derechos, que vas a perder el trabajo. Para perder algo primero tenés que tenerlo. Tenés como 50% de gente en negro. ¿Cuántos desempleados hubo con el tema del cierre de comercio y la pandemia? La situación es desastrosa, eso ya no cala. Es así. ¿Sabés que hoy, no sé si había leído que vos habías subido un posteo
sobre Galeano, hablando sobre el aborto, la posición del informe McNamara, y del otro lado, fíjate, eso era por izquierda, y por derecha, la otra vez me acordaba, una vez, viste un politólogo, me parece que se llama Sergio Berenstein, hablando lo mismo en un programa de Fantino, echándole la culpa que bajó la delincuencia de Giuliani en los 90, no por culpa de Giuliani, sino porque no nacieron los posibles chorros. Y vos fíjate que hoy la izquierda y la derecha militaban lo mismo. Una cosa rarísima, ¿viste? Y el peronismo nos zafa, nos sacó de la cabeza, ¿viste? Diferenciándose con lo que vos decías recién, con el tema de la defensa de la familia y otros valores. ¿Viste? Como que se subieron a ese bondi y no se bajaron. Claro, otra de las cuestiones es que uno ataque y ponga como significante a la izquierda progre para identificar al gobierno de Alberto, o hasta incluso lo mismo de Cambiemos, Vidal, etcétera, no significa que uno sea de derecha. No. Pero ahí está otra de las cuestiones centrales, y a esto me quería referir, que vos el enemigo, en este caso político dentro del sistema electoral, lo tenés que identificar claro, si no la gente no te entiende. A ver, ¿qué hizo el kirchnerismo? ¿El enemigo quién era? El neoliberalismo, ¿no? Como expresión, el neoliberalismo. ¿Y quién es el neoliberalismo? Macri. Listo, atrás van todos, vamos todos a votar contra Macri. Es sencillo y clarito. Uno de los errores, de mi humilde opinión, que se planteó con Guillermo, es que vos decís la oligarquía, y la gente no tiene ni menor idea. Es más, yo le pregunto a los militantes quiénes son los oligarcas de la Pampa Húmeda, y no me saben mencionar uno, dos. ¿Y cuál es la expresión electoral? Hay que tener cierta claridad conceptual y además de adaptarse en lo discursivo y en señalar correctamente al enemigo. Los liberales lo tienen perfecto y eso que hicieron por algo, digamos, por lo menos acá en Cava, después habrá que ver si se extienden o no. ¿Cuál fue el acierto de Milei? El enemigo es la casta política, que en gran medida es verdad, de lo que veníamos planteando. La gente está cansada de los políticos. Hoy la oligarquía es la política, no los terratenientes de la Pampa Húmeda para el trabajador. Y está claro, porque vos llegás a tu casa y ves la boleta de la luz, ves la boleta del gas, ves lo que pasa, que salís a la calle y te roban las zapatillas, que te matan al vecino. Está clarísimo. Los últimos 4 años de Cristina fueron horribles, los de Macri fueron peores, este es un desastre. Está claro que el problema lo identifica fácil en los políticos. ¿Y qué hicieron los libertarios? El enemigo es la casta política, listo. ¿Quién lo expresa? Cambiemos y Juntos por el Cambio. Votaron a nosotros. Pero se apuró un poco, ya está rosqueando con Bullrich, Milei. Claro, bueno, después, ¿viste? En referencia, perdón que voy a decir una palabrita. Me quedé pensando en eso que dijiste vos, Cristian, de por ahí del enemigo y de la estrategia de los libertarios, liberales, que en realidad fue una estrategia totalmente acertada, coincido 100%. Lo que pasa que, bueno, nosotros que militamos en la campaña de Guillermo, yo creo que era, o sea, como estrategia podía llegar a dar resultado. Y pensándolo, la gente es verdad, está cansada de la política, ¿no? De la oligarquía, de los terratenientes. Ahora, ¿cómo lo podía adaptar Guillermo a eso siendo funcionario público durante 8 años? A mí me parece que era imposible. O sea, para alguien que viene de adentro de la política, que tiene un cargo público durante tanto tiempo, que tiene tanta exposición, primero que es difícil sacar votos, porque la función pública y el ejecutivo, obviamente que tenés que pelear y te tenés que aguantar a todos los medios y tenés que tomar decisión y tenés que defender intereses. Primero es muy difícil cuando vos fuiste ejecutivo después ir a buscar los votos. Y segundo que era imposible, digamos, yo desde mi lugar lo hubiera hecho. Yo hubiera salido a putear a todos los políticos, que es lo que estoy haciendo en realidad, es lo que dije hace media hora atrás. El fracaso de Alberto va de la mano con el acompañamiento de todos los gobernadores y de la dirigencia política. Pero vos, perteneciendo a la política,
Se cortó, ¿no? Bueno, sí, lo que va más o menos en línea de lo que venía diciendo Juan Francisco, eh, quizás, como vos decís, Cristian, no se profundizó tanto o no se acentuó el discurso de ir en contra de los políticos o hacer una cuestión un poco mejor planteada desde lo discursivo para dar la pelea, pero no sé hasta qué punto eso se puede en tanto y en cuanto te vaya a dar resultados, porque parecería que hay toda una maquinaria detrás, aparte de todos los instrumentos y los resortes que tiene gente de todos desde el Estado para para jugarte en contra en una elección, sobre todo en un distrito como es la provincia de Buenos Aires, que necesitas creo que 36.000 fiscales aproximadamente para más o menos controlar de que no te afanen los votos y demás, digamos, ya. Yo creo que Guillermo la tuvo toda en contra como para que los números le hayan dado como le dieron. Y no sé si a nivel nacional esto, me imagino que va a ser mucho más difícil todavía encontrar alguna expresión que pueda ir en contra de la corriente esta, porque, como vos decís, no hay mucha diferencia entre lo que hace Alberto Fernández y lo que podría eventualmente hacer Larreta en un gobierno, si hay una bajada de línea tan clara con respecto al tema este que vos planteás siempre en tus notas, ¿no? De la bajada de línea con el tema de la ecología, si Macri fue el primero que planteó las cuestiones feministas que llevaron a la aprobación del aborto, parecería que no hay escape dentro del sistema político argentino de que surja otra expresión política. De hecho, bueno, Milei ahora, como dice el compañero, está rosqueando con Cambiemos y ya es parte de la interna de Cambiemos, lo que eventualmente vaya a ser Milei o no, va a ser anecdótico. Ahora si hay una buena performance de Milei en la ciudad de Buenos Aires, pero no le veo mayor futuro a los libertarios, digamos, como expresión política, diferenciándose de lo que es el sistema hoy, ¿no? Pero me parece interesante lo que vos decís de que hay que acentuar estas diferencias e ir con un discurso que vaya un poco más a fondo. No ir con medias tintas para poder diferenciarte, porque si no, va a ser todo lo mismo, pero vaya a saber uno cómo irá a desembocar todo esto el domingo después del domingo, ¿no? No, está claro, primero de que, lógico, que vos te presentás a una elección y necesitas de cierto apoyo, cierto respaldo que hace no solo a los fiscales, sino cuestiones económicas que son básicas. O sea, es sencillo, sin plata mucha política no vas a poder hacer, desde luego, si hablamos de lo real. Después, ahora es fácil hablar con el diario del lunes, pero para mí está claro de que si vas a golpear, hay que hacer economía a fuerza, tenés que dar el golpe certero. Y si sabés que no tenés la capacidad para dar el golpe, no lo des, porque pasan estas cosas. ¿Entendés? Vos vas a una elección y tenés que dar el golpe, te tenés que presentar y sorprender. Otra de las cuestiones de los liberales no es que aparecieron de la noche a la mañana, vienen trabajando en la cuestión hace un par de años. Vienen laburando por lo bajo, de acá para allá. Después la otra referencia que te iba a hacer, que ahora se me pasó también, es que no, lógico lo de las coaliciones, lo que planteaba de Milei que va a terminar ahí. Si termina ahí, te va a terminar aceptando la regla del juego, muchos se decepcionarán, sobre todo si no termina liderando él. Y te queda la ventana abierta para una tercera alternativa que es complicado, porque es lo que volvemos al principio de lo que hablábamos. El modelo está instalado, y yo tomo la palabra de Pichetto como la de alguien que sabe que está, digamos, en el establishment político y que no habla por boca de ganso. Ahora, en todo caso, entonces hay que generar un espacio, reconstruir un movimiento que haga presión y haga girar a sectores, por lo menos, que tomen las cuestiones que se plantean. ¿No es cierto? Porque al fin y al cabo, y estas son las principales distinciones, nosotros no es que militamos por un partido o por un político, nosotros militamos porque creemos en la patria, militamos por la patria, no por ideología. Otro de los asuntos es que convirtieron al peronismo en una ideología. El peronismo no fue una ideología, y lo convirtieron en una ideología, porque vos hablás hasta con los que se dicen doctrinarios, ortodoxos, un montón de compañeros,
y te quieren meter en la cabeza, te quieren imponer, o le quieren imponer, digamos, al resto de la sociedad, al pueblo, cuestiones que están ajenas a la realidad, que no hacen a lo que piensa el pueblo. Por ejemplo, la cuestión de esto de la oligarquía no tiene ninguna relación con la realidad. El pueblo es enemigo en otro lado. El pueblo busca seguridad, busca orden. No lo vas a convencer hablando románticamente. Yo creo que ahí también hay un error en querer de alguna manera imponer algo que es anacrónico hoy en día. No porque el peronismo doctrinariamente o los planteos que ha hecho a lo largo de la historia sean anacrónicos, están bien inculcados en el pueblo. Es más, hasta el más gorila en la forma de ser es peronista. La cuestión de juntarse los domingos con la familia es algo que trae el peronismo, sobre todo que lo refuerza con la migración italiana, española. El cuidado de los abuelos, algo que el concepto de niñez surge con el peronismo. El cuidar a los chicos, o sea, hasta el más gorila, culturalmente es algo propio del argentino el peronismo. Ahora, políticamente, dada los hechos que se sucedieron, y claramente se va haciendo reacio, y vuelvo a lo que planteaba en otro momento, no es de ahora. La debacle, si se quiere, empieza con el último periodo de Menem. Bueno, recordemos que también después se pierde con De la Rúa, se pierde con De Narváez, se pierde con Massa, se pierde con Macri, se pierde con Bullrich, se pierde con Santilli. O sea, la decadencia no para de... Y cada vez con uno peor perdés encima, ¿no es? Porque no es que estás perdiendo que decís, bueno, está bien, es un patriota, perdimos con un patriota, propuso cosas que hace rato no tocábamos. No, son peores encima. O sea, fíjate el nivel de rechazo que hay en ciertos sectores, y peores que lo que acá sí lo acepta Guillermo, lo que plantea es que es en los sectores populares. Vos vas a un barrio, hablas con un pibe y no quieres saber nada, como dice Hernán, ¿entendés? Porque tiene otra imagen, otra forma de ver el mundo. Es lo que digo, se volvió el establishment político en ese sentido, el statu quo, lamentablemente. Es triste, pero es así. ¿Cómo podríamos, Cristian, no sé si algún otro compañero quiere hacer alguna otra pregunta, que habilite el micrófono y hable, y hágale una pregunta a Cristian, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, ¿cómo podemos ahora interpretar a la sociedad? O sea, yo todavía comparto, como dice Jonathan Ramos, el concepto de comunidad, diferenciándolo comunidad de sociedad, donde priman los principios y los valores en la comunidad, mientras que en la sociedad prima el contrato. Como si fuese un común acuerdo entre todos de que vamos para adelante con lo que se dice. Pero hay una diferencia muy grande en lo que vos decís, Cristian, de una cosa muy distinta es las expresiones y los deseos y lo que quiere el pueblo realmente, y otra cosa es que te lo baje el Estado como una bajada de línea y lo imponga, digamos, al pueblo, a la sociedad, digamos, en cuanto a las políticas que se van a llevar adelante. ¿Cómo podemos reinterpretar de nuevo al pueblo si vos decís que hay cuestiones que dentro del discurso, por ejemplo, yo pienso que Guillermo es el que mejor expresa lo que es el peronismo doctrinario hoy en día dentro del círculo político que hay, ¿no? ¿Cómo podemos reinterpretar un discurso que lleve a la población a darse cuenta de que estamos en una pinza y no podemos salir? Parece que no hay escapatoria a veces, ¿no? Y vos decís que hablar de oligarquía es un concepto anacrónico, es algo que probablemente el pueblo no entienda o no le importe siquiera, pero ¿qué otra manera podríamos encontrar como para avispar a los muchachos que no están conscientes de lo que está pasando, quizás? No digo que sea anacrónico, depende el uso. A ver, yo lo valoro y lo aprecio, lo quiero mucho a Guillermo, hizo cosas que son verdaderamente de patriota, porque podría haberse retirado, terminó la
la gestión, se iba a su casa y no andar formando jóvenes, ni haciendo un montón de otras cosas que lo hace por vocación política y por amor, desde ya. Ahora, me parece, por ser leal, me parece conveniente señalar los errores, ¿no es cierto? No hay que ser obsecuente, menos estando prácticamente, sobre todo no estando, digamos, en posiciones ejecutivas hoy en día o estando en el gobierno. Lo que hay que dar justamente es la discusión. Hay que empezar a hablar y hay que empezar a hablar. Esto está mal. Ya. Si nos quedamos todos callados diciendo, no, bueno, está bien, veamos, o que hagan otro, listo, la cosa va a continuar así. Justamente el que te palmea la espalda, te dudá hoy, ¿no? Ahora, si vos estás en una posición de un gobierno donde tenés que salir a bancar, y sí, listo, las diferencias saldrán en otro momento. Hay que saber diferenciar. También, ¿no? Otra de las condiciones que hablábamos del político al principio, que para saber mandar hay que saber obedecer. Y uno sabe a quién obedecer y a quién no. Y Guillermo Moreno es un político que merece obediencia, sabe mandar. Es una de las cualidades que le daba Aristóteles al político, ¿no? Para saber mandar hay que saber obedecer. Guillermo supo obedecer, por eso sabe mandar. Ahora, a la cuestión que estábamos hablando, el concepto de uso de oligarquía, ahí está. Por ejemplo, cuando lo utilizó Guillermo con Macri fue perfecto, ¿entendés? Porque calaba justo. Macri era la oligarquía. Si atrás tenía un sustento y se enrolaban todos, hubiese prendido, porque vos lo interpretabas también como la oligarquía política, la oligarquía económica. No sucedió. Entonces, hoy, si vos hablaras de oligarquía, que es un concepto ahistórico, lo puedes usar en cualquier momento de la historia, porque no es que porque lo usó Perón, se usaba hace 50 años, dejó de ser viejo. Vinculándolo a un caso concreto que tenga su expresión electoral, en vez de decir, no sé, la casta política, la oligarquía política, es lo mismo, ¿entendés? No porque utilices oligarquía va a estar mal. Yo creo que el problema es con la objetivación del enemigo, más allá de que el enemigo existencial, como se considera el enemigo, estamos hablando de la cuestión político-electoral, el enemigo sean los ingleses. Sí, ¿no? Está bien claro. Pero si no se diferencia eso, hay un error. Después vos, ¿qué era lo otro que me mencionaba? Que me fui, sobre qué hacer era. Sí, sobre la cuestión más que nada de cómo reinterpretar a la sociedad hoy en día, digamos, ¿no? Porque parecería que yo por lo que veo, porque se están hablando aparte de muchas cuestiones que tienen que ver con yendo a la familia, por ejemplo. El aborto parecería, bueno, como una reivindicación de un supuesto derecho, etcétera, etcétera, pero yo lo veo como muchas veces, sobre todo en determinadas capas de la sociedad, como desligarte de, supuestamente, entre comillas, un problema, que sería traer un niño a este mundo porque no tenemos el sustento económico para mantenerlo, porque aumentaríamos la población, etcétera, etcétera. Pasa un poco con lo que es, ahora veo que se está debatiendo el tema de la eutanasia también, ¿no? Parecería que la sociedad va camino a como venderte un poco el tema de, bueno, te alivianamos la vida, ¿no? Te solucionamos determinados problemas que sería cargar con la responsabilidad de traer un niño a este mundo, cargar con la responsabilidad de cuidar a los adultos mayores, por eso te ofrecemos la eutanasia, ¿no? Para acabar con la vida de ellos mucho más rápido y sin dolor, etcétera, etcétera. Digamos, si la sociedad parecería ir camino a que la política únicamente tiene que resolver los, entre comillas, problemas de la gente para que tengamos menos carga y podamos transitar en nuestra vida con mayor liviandad, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ofrecerle a la gente o decirle, miren muchachos, eso está mal porque la verdad le estás quitando, digamos, el sentido a la vida, ¿no? ¿Cómo podemos ir decirle a la gente o
o quizás ir en contra de todo lo que te venden, porque parecería un discurso bastante sigiloso, una cosa muy encubierta, que no son, no sé si son los mismos problemas que planteaba Perón antes, pero la liviandad y la insectificación de las personas parece que va camino a eso, ¿no? Sí, bueno, lo que mencionábamos en un principio, hay que dar la discusión y empezar a plantear el descontento y la alternativa. Está claro que la cuestión de la familia no es porque uno sea conservador ni nada. Hace, además de a la vida comunitaria, porque si vos atacás a la familia, si no hay familia es imposible que haya una comunidad. Justamente, ¿no? El origen de la comunidad es la familia. Si uno tuviera que hacer, digamos, un desenvolvimiento de la vida, el padre, la madre, la familia, la comunidad, pueblo que se identifica con una nación. Atacar al núcleo de cualquier sociedad que es la familia, estás atacando directamente a la nación. Después es el principal, la población es el principal recurso que, que tiene, digamos, ¿no? El principal recurso en términos geopolíticos que tiene una nación para desarrollarse es la población. La natalidad hace una cuestión de defensa del interés nacional. Por eso vos ves tipo como Trump, como Putin, o hasta el mismo Xi Jinping, que hacen políticas todo en defensa de protección de la familia. Lo hizo Perón, basta con leer los planes trienales, bueno, sus obras, su obra de gobierno, ¿no? Porque no es que solo lo que escribió, sino lo que hizo. Entonces, hace un proyecto de nación si vas a defender o no a la familia. Y ahí está la cuestión del aborto, que justamente es funcional a intereses que no son los nuestros. Entonces uno no comprende cuando se plantea con tanta tibieza desde sectores del propio peronismo. Lo mismo con la cuestión del trabajo. Hay sectores que te plantean lo de la renta básica universal. No, bueno, porque muchos no van a tener trabajo. Qué lindo. Dependés del Estado, que en un principio te da un sueldo, después vas a saber a qué costo. Que al fin y al cabo terminás perdiendo la libertad, porque justamente es lo que permite tu realización. Además de ser un instrumento de control social también, ¿no? Porque cada vez el Estado, que esto no quiere decir que no haya ciertos sectores estratégicos que hacen a la defensa del interés nacional donde el Estado puede intervenir, ¿no? Ahí está la diferencia con los liberales, que no, la anarquía liberal. No, ¿para qué quieres al Estado? ¿Qué quieres el Estado? No, sí. Hacen una cosa que son en la materia de la defensa. Ahí coincide la izquierda y la derecha con la cuestión del Estado. ¿No? Los dos lo quieren destruir, justamente para que la destrucción del Estado es lo que te permite más el avance del globalismo. Entonces tenés lo de la familia, la cuestión del trabajo, la cuestión de la cultura, con la agenda de género. Es inadmisible que planteen lo que plantean, ya está totalmente claro en la doctrina, justamente algo que no es el peronismo relativista. ¿No? La única verdad es la realidad, para ellos no hay realidad o la realidad es una construcción. Entonces podés plantear simulacros, como dice un filósofo moderno, ¿no? Donde crear realidades virtuales que nada tienen que ver con la realidad racional. La agenda de género plantea eso, ¿no? Ya desconocer, además de la cultura, porque se traen estos supuestos valores universales, ¿no? Es un ataque también a la identidad, porque detrás de la máscara conceptual que ellos hablan de género, lo que intentan borrar es la diferencia entre el hombre y la mujer, diferencia natural y biológica. No es lo mismo el hombre y la mujer, son complementarios, pero no es lo mismo. Entonces, si vos ya no tenés familia, no tenés trabajo, tu cultura pasa a ser homologada a una cultura global, de una sociedad global, y encima te quitan la identidad, listo, ya está, sos un ser flexible, amorfo, donde el capital puede hacer lo que tenga gana con vos, porque no tenés patria, no tenés padre,
no tenés, no sabes si sos hombre, sos mujer, sos un género neutro, ¿no? Transexual, transgénero, sin No tenés identidad. el día de ayer fue el día de la tradición y parece que viste por ejemplo, la progresía ayer me hizo mención de eso, digamos, es como. Claro, por eso digo, cuando a veces se va con la cuestión de las migraciones, todo, cuando hablábamos del tema del nacionalismo, ¿no? Que ellos allá tienen sus problemas y sabrán de alguna manera resolverlo. Acá sucede también que en ciertos sectores que trabajaba argentinos son ocupados por gente de otras nacionalidades. Y se genera hay un cierto, está bien, como decíamos, no tenemos los conflictos étnicos ni las prerrogativas de sangre que por ahí tienen en Europa, pero hay rispideces, porque vos vas a un bar, no te atienden en Argentina, vos vas a un shopping, donde era normal que te atienda un compatriota, no te atiende un compatriota allá. Y son puestos laborales que ¿por qué no los tiene un compañero, un compatriota? Me va a decir que no quiere trabajar un argentino en un shopping, que son todos vagos. Ese es el discurso gorila. Vas a una clínica y te atiende un médico latinoamericano. Ojo, yo no hago planteo que, digamos, de chauvinista o de cierta xenofobia ni demás. Estoy planteando cuestiones que hacen a la vida real y que uno lo ve cotidianamente. Entonces, la cuestión de tener la cultura de la familia, la cultura del trabajo, la identidad, si no planteas una defensa de esas cosas, para el resto ya están los demás. Entonces, ¿para qué querés? Hay que volver a poner primero la patria, no es muy complicado. Se produjo la inversa. Primero se ponen a los hombres, a los dirigentes, que están en el negocio de la política, porque una cosa es estar en la política, que no está mal, porque no es que somos antipolítica, que vos tengas un discurso que vaya contra los dirigentes políticos, que viven como si fuesen señores feudales del medioevo, con la corte que los rodea, ¿no? Y el resto somos siervos, está bien. Eso no quiere decir que vos seas antipolítica, hay que hacer política. El militante tiene que hacer política. Ahora, insisto, en favor de los intereses de la patria, no de los políticos. Después se puso al movimiento, que ya no hay movimiento, sino que la partidocracia, el partidismo, sea el PJ, sea el Frente de Todo, Unidad Ciudadana, el que fuera en el momento. Y por último, si se acuerdan, capaz, con suerte, se acuerdan de que tienen patria. Porque otra de las cuestiones es esa, algunos viven más en el exterior que en el mismo país, el caso de Macri, ¿no? Por poner uno. Algunos ni se acuerdan que tienen patria. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. Hay que retomar las banderas originales, dándole un contenido actual, sí. Desde lo discursivo, claro está, sí. Hay que comprender cuáles son los nuevos problemas que tiene la sociedad, sí, claro está. El posicionamiento de política exterior, claro está. En la economía quizás tenemos una visión común, que sería lo más sencillo de resolver por ahí, a pesar de que parece difícil. Pero yo no lo veo tan claro, y esto nos sentamos en una mesa con diferentes compañeros de distintas extracciones y no nos ponemos de acuerdo. A lo que hace a la cuestión de la agenda de género, política exterior, y algún otro asunto que se me escape, la del cambio climático, por ejemplo, hay múltiples visiones porque no hay unidad de concepción. Cuando lamentablemente del otro lado sí la tienen, ¿no? Entonces, hay que poner cierto orgullo de lado, cierta voluntad, para de alguna manera concretar en algo que sea efectivo electoralmente, porque si no, no tiene ningún sentido crear algo aparte
de lo electoral. Hay que volver a esa lógica movimentista, sí, pero tiene que tener una expresión electoral. Si no, para estar marginado, que es donde se da la discusión política hoy en día, ¿no? Quizás si estuviéramos hablando de 1920, 1910 o anterior, sí, no, ¿qué me importan las elecciones? Pero la sociedad se expresa, el pueblo se expresa en las elecciones. Qué sé yo, es complicado, por eso digo que estamos en la retaguardia, es momento de pensar, de discutir sin ningún tipo de miedo. Algunos tienen pudor en decir estas cosas, en plantearla abiertamente como si se pudieran plantear en algún otro lado, ¿no? Vos vas a una básica y está claro dónde están parados. Yo tengo la Digamos, básica acá, estamos yo diciendo, tengo la básica acá de casa cerca y soy un extraterrestre. Y soy un compañero, ¿viste? eso te iba a decir, llegamos a ir, digamos, diciendo estas cosas que estamos diciendo acá, nos sacan a patada de alguna básica, ¿no? Olvídate. Te quería hacer, por lo menos, la última pregunta de mi parte, Cristian. Hiciste una nota a finales del 30 de octubre hablando sobre el tema de lo que está pasando en el sur de nuestro país, ¿no? De la cuestión mapuche. Eh, yo te quería consultar porque justamente creo que tiene que ver un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Mientras, si hay una degradación de la nación, una degradación de la soberanía, es, digamos, es tierra fértil para que venga cualquier grupo, cualquier cosa, digamos, a querer desintegrártela un poco más a la patria. Y parecería que, digamos, no queda muy en claro lo que está pasando en el sur porque no hay una respuesta, o sí, mejor dicho, del gobierno nacional con respecto a esto. Lo toman como un tema de derechos humanos. Jorge Asís dice que en realidad es un problema inmobiliario, el tema de los mapuches que están disputando por algún cacho de tierra y demás, pero me gustó mucho lo que expresaste vos en la nota que hiciste, ¿no? Porque planteaste algo que dijo un teórico norteamericano que acerca de la teoría del caos. Si podés un poco profundizar en eso, te agradecería. Sí, tiene en parte también razón el turco así cuando le dice, porque sí, está claro que hay un problema inmobiliario, que no son solo la cuestión de los mapuches, sino los ingleses que tienen territorio. Está bien, lo compraron, alguien se lo vendió, pero bueno, de la presencia ahí de ciertos sectores, sumado a lo de los mapuches que hace de a la izquierda, ¿no? Porque por la derecha tenés a los plutócratas multimillonarios que compran tierras en el sur, vaya a saber con qué fines, y el a la izquierda que le hace la contra. Siempre lo mismo, izquierda y derecha. Es inadmisible de que no salieran en masa a repudiar lo que está pasando en el sur, cuando está claro que hay un grupo de guerrilleros que no reconocen a la Argentina ni a Chile. Y no tiene nada que ver con un montón de pueblos originarios que sí son mapuches, que preservan su lengua, sus tradiciones, sus costumbres, que reconocen a la Argentina, que se sienten parte, con estos muchachos, que son terroristas, lisa y llanamente, porque están atentando contra no solo la propiedad privada, sino contra el patrimonio común, van, prenden fuego clubes. ¿Qué es esto? Lo que están haciendo en Chile es un desastre. Acá porque son una minoría, el último censo indica que son 200.000, en Chile son prácticamente 2 millones, y la cuestión histórica es otra, que también, ¿no? Porque dicen que sale el discurso progre, no, están en Argentina antes que nosotros. En realidad, territorialmente estaban en lo que pertenece hoy a Chile, que va del Valle de la Aconcagua a la isla de Chiloé. Es más, cuando entra con Cafulcurapa, allá por el 1833, 1834, que crean la Confederación Indigenista, lo que hicieron fue someter a los demás pueblos originarios, los tehuelches, los ranqueles, los pehuenches. Así que los que ahora lloran opresión, lloran ser oprimidos, antes eran los opresores. Y nos vienen con el cuento de que no, que las tierras.
Para mí no hay mucha vuelta que darle, esto es sencillo, es territorio argentino, y si ellos no se sienten parte del territorio argentino ni del Estado argentino, bueno, son enemigos de la Argentina y tendrá que actuar en todo caso las fuerzas que tengan que actuar, porque está claro que tienen intenciones secesionistas, separatistas, que se podría resolver fácilmente habiendo las características que tienen de composición numérica y bélica. Pero bueno, vaya a saber por qué cuestiones no se quiere. Que no es lo que salió a decir Aníbal Fernández, volvimos a Alberto negándole el envío de fuerza, que después lo hizo a la gobernadora de Chubut, de la Carrera, es una demencia. Y bueno, está inserto dentro de la geopolítica global. Desde ya que hay intereses en Argentina manifiesto por el control de los recursos, por dividirla, por libanizarla, como dijo Kissinger en alguna oportunidad en la Comisión Trilateral. ¿No? Argentina es un obstáculo para Estados Unidos por si se quiere su rechazo al mundo anglosajón, así lo planteaba Kissinger. Y después está inserto dentro de esta lógica que planteaba un asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Steven Mann, que planteaba lo de la teoría del caos, ¿no es cierto? De alguna manera, para preservar los intereses nacionales de Estados Unidos, la seguridad nacional, e impedir el desarrollo de otras naciones que puedan perjudicar, valga la redundancia, los intereses de Estados Unidos, generar caos y conflicto controlado, ¿no? Teoría del caos controlado, que se vaya diseminando como un virus, plantea Mann. Entonces, a partir de generar cierto caos, cierta criticidad, cuando se genera ese momento crítico, ahí pueden realizar transformaciones que en otro momento de tranquilidad o de paz no las harían. Sucede lo mismo a veces al interior de los estados o con otras cuestiones. ¿No? Por ejemplo, un filósofo italiano, Giorgio Agamben, plantea que bajo el estado de excepción la ciudadanía acepta políticas que en otro momento, en un estado de paz, no las aceptaría. El caso más identificable es el tema de la pandemia. Se tomaron un montón de medidas que te encierran durante 6 meses, si no aparece un virus, si no hay un estado de excepción, no lo harías, ¿no? La cuestión, no sé, un montón de cuestiones en la pandemia, qué sé yo, el tema del barbijo, si vos tuvieras que esperar, como se esperaba en el momento de pandemia, un colectivo que pasaba cada no sé qué cantidad de horas en un momento común, no lo harías. Por poner algunos ejemplos burdos para que se entienda. Bueno, entonces lo que plantea este muchacho Mann es eso, generar caos que establezcan un nivel de criticidad que permitan posibles transformaciones siempre en favor de Estados Unidos. Y cuando uno ve lo que sucede en distintas partes del mundo, sobre todo en Sudamérica, cuando se viene reavivando la cuestión indigenista hace algún tiempo, queda más o menos claro de que no es casual en todo Hispanoamérica, ¿no? Porque acá es con la cuestión indigenista, en España es con el nacionalismo separatista, y digo Hispanoamérica y planteo no solo Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, que quizás cada uno tiene su particularidad, ¿no? Porque no es la misma la composición, insisto, no es la misma la composición social, étnica, y los lazos y la vinculación histórica que tuvo estas naciones con sus distintos pueblos. No es lo mismo. Acá el componente es súper minoritario, nada que ver con Chile, por ejemplo, como mencionaba, o lo que sucede en Bolivia, donde es mucho más fuerte, ¿no? Con el caso de Evo Morales y lo que pasó quedó bien latente. Las comunidades indígenas, los pueblos originarios son un componente muy fuerte. Y se estableció esa división entre
Santa Cruz y los otros sectores. Ahí quizá uno podría llegar a interpretar, que podría dar la pasada con la cuestión de las huipalas y la cuestión de indigenismo, viéndolo cómo está compuesto Bolivia. Acá que se quieran plantear que las banderas colorines, cuando la mayoría del pueblo, y no hay ni siquiera ni un tercio que no reconozca como tal a la nación argentina, que se planteen la plurinacionalidad, por ejemplo, es un disparate. Tiene claras intenciones de jugar a favor de intereses extranjeros. El otro día no, hace un par de meses ya, cuando fueron a la marcha de Milagro Sala, estaban lo de la Tupac Amaru con plurinacionalidad. Bueno, ustedes lo sabrán bien, bien ahí, que están cercanos. Ninguna plurinacionalidad, somos una nación, tenemos un pueblo, una bandera y un idioma. Con el respeto a la pluralidad y siendo federal, sí, claro está. Pero ahora querer venir a plantear cuestiones que hacen a la división nacional, justamente una de las principales banderas del peronismo es la defensa de la unidad nacional. No solo en lo social, a diferencia de lo que plantea el progresismo de la división social, de la teoría lacaniana, ¿no? de la agonística, la democracia radical, etc. Justamente el peronismo pregona lo contrario, la unidad de la nación, la unidad social, la colaboración social, no la lucha de clases, la unidad territorial. Y no, resulta que ahora, desde el peronismo, todo lo contrario, ¿no? Sí, somos plurinacionales, ¿no? Que la nación mapuche. Cuestiones que ya rozan lo descabellado. La verdad es esa. Y teniendo la información que hoy en día con Internet es accesible, basta de chequear solamente qué portales son medianamente serios y cuáles no, a sabiendas de cómo juegan organismos supranacionales como la ONU, que respaldan estos pedidos de autodeterminación que tienen los supuestos pueblos originarios, en este caso el grupo guerrillero como la RAM, queriendo levantar una nación dentro del territorio argentino, o cómo juegan en favor de distintas organizaciones no gubernamentales, ONG que hacen política, como Amnesty International o Human Rights Watch, ¿no? Human Rights Watch de George Soros, Amnesty International con sede en Londres, al igual que donde se encuentra el vocero de estos supuestos mapuches, de nombre, se me fue el nombre, acá lo tengo anotado, Reinaldo Mariqueo, que es vocero, un chileno que se radicó, tuvo de paso por Argentina, con la dictadura de Pinochet se fue de Chile, vino para Argentina y se radicó en Reino Unido, y ahí estableció ¿cómo? Perdón, la Mapuche International Link, perdón, se me hizo una laguna. Con esta idea de la nación mapuche, donde miren lo que dice, ¿no? Si uno entra al sitio web de esta mapuche.nation.org, dice que la nación mapuche está situada en lo que se conoce como el cono sur de Sudamérica, en el área actualmente ocupada por los estados argentinos y chilenos. Así lo dice en la web, donde lo que reclaman es la autodeterminación de los pueblos originarios reconocidos por la ONU, dice. ¿No? En reclamo de territorios ancestrales. Primero que dicen que somos ocupas, porque no es casualidad la cuestión de el término ocupado. Los ocupas somos nosotros, encima. Recuperar territorios ancestrales, ¿no? Como si hubiesen ellos estado ahí toda la vida, o si vienen con prerrogativa de sangre, ¿no? Justamente el progresismo que milita estas cosas defiende personajes que vienen con prerrogativa de sangre, como sucedió en cierto momento de la historia.
como si acá se pudiera encontrar de alguna manera el origen étnico en América, ¿no? Cuando es un pueblo en base, que surge en base al mestizaje, y además, con ese criterio, entonces los africanos tendrían derecho a reclamar todos los territorios de la tierra porque se expandieron, según el relato de la ciencia oficial, la especie humana empieza su recorrido desde el África, ¿no es cierto? Entonces, los distintos presidentes de África tendrían derecho, más que reconocido por la ONU, a ir a reclamar a todos los pueblos del mundo que los territorios le pertenecen porque son tierras ancestrales donde su antepasado. Y el disparate llega, al igual que con la cuestión de género, a reconocer que un hombre se siente un perro. Sí. Y así estamos. Está claro, está claro. Bueno, no sé si algún otro compañero quiere hacer alguna otra pregunta para Cristian. Estamos dentro del horario todavía, así que si no hay ninguna otra pregunta podemos ir finalizando, si te parece, Cristian. Hay un montón de temas para tocar porque realmente es inagotable, digamos, todo lo que podemos hablar y reflexionar con respecto a lo que está pasando en Argentina y en el mundo, ¿no? Pero bueno, nuestra casa está bastante complicada acá en la Argentina. Vamos a ver cómo se acomodan las piezas después del domingo y ver por dónde se puede ingresar para por lo menos plantear otro tipo de realidad y otro tipo de discurso que es el nuestro, ¿no? Un discurso nacional en contra de lo que es el establishment global, como vos lo planteás. Así que bueno, si no hay algún otro compañero que quiera hacer una pregunta, podemos ir finalizando, si te parece. Dale, a modo de cierre, si querés, bueno, lo que hay que empezar a plantear es eso. Disidencia con toda la dirigencia política, salvo honrosas excepciones, como las que mencionamos acá. El resto claramente está en otra sintonía. Entonces no habría que por qué militarlos o por qué quedarse callados. La verdad que están jugando otro juego que no es la defensa del interés nacional, sino de tratar de salvar su propio pellejo. Se subieron todos al Titanic. Están viendo de cómo ahora, cómo zafan. Y está claro que de esto la culpa no lo tienen los militantes, porque encima como les pasó que perdieron la elección y le echaron la culpa a los militantes, uno vivo bárbaro. Pero está claro que hay que plantear una alternativa, hay que plantear la discordancia, y hay que volver a los principios y valores que siempre tuvo el peronismo y están bastante claros. Que hay que correr ciertos riesgos, sí, seguro. Que te van a escrachar, que te van a decir reaccionario, fascista, nazi, ultraderechista, que le haces el juego a la derecha, que sos libertario, que no sé qué otra cantidad de sandeces, seguro, obvio. Pero bueno, hoy en día todas esas expresiones que plantean cosas que hacen al sentido común y lo que la gente vive a día, lo que le pasa a cualquier trabajador en la calle, que pide seguridad para que no le maten el hijo, las mujeres que piden seguridad para que no la maten, que los violadores estén en la cárcel, un montón de cuestiones que hacen a la vida cotidiana que no se tienen en cuenta porque se está en la rosca que no es la rosca, ¿no? por leyes que hagan al bienestar general, como dice la Constitución, porque al fin y al cabo tienen que velar por eso, por el bienestar general, sino en el negociado político, negociado económico. Bueno, pues con eso no tenemos nada que ver. Insisto, hay que hacer política, hay que militar, cada uno desde su lugar, desde su función, desde su espacio, desde donde pueda. Hay algunos que se dedican más académicamente, otros tendrán trabajo social, otros harán comunicaciones, pero bueno, cada uno es una pequeña célula. Y después de eso,
¿no? Se va conformando una amalgama en donde indefectiblemente más o menos todos vamos a terminar coincidiendo. Pero bueno, hace falta patriotismo, hay que inclinarse y militar por la patria, más allá de las ideologías. Insisto, para mí, sostengo, lo digo abiertamente siempre en todos lados, las banderas del peronismo, soberanía política, independencia económica y justicia social son inclaudicables, agregándole nacionalismo cultural. Hay que tomar esas banderas, enmarcarlas en la actualidad, acorde a las necesidades del pueblo. Hay que hacer lo que pide el pueblo, no, ni más ni menos. Pasa que hay un abismo entre la clase dirigente y el pueblo tan grande que, como decís, la crisis de representatividad es de proporciones, similar a la del 2001. Y todavía la cuestión social, económica está ahí paralizada. No hubo una eclosión. El problema va a ser si se llega a haber un desborde. Por eso, la única, en la Argentina hay solo dos doctrinas que funcionan. A uno le podrá gustar o no, pero una es la doctrina liberal. Deja afuera una parte de la sociedad, sí, claro. ¿Funciona? Funciona. La otra es la doctrina nacional, que es la nuestra, que es la doctrina peronista. Que quiere a todos adentro y que vela por el bien común y la defensa de la patria. Ahora, no necesariamente la doctrina liberal a veces es contraria a los intereses. Yo siempre digo, vean lo que fue la presidencia de Roca. Por eso, no hay que dejarle que ocupen los espacios que naturalmente tiene que ocupar el peronismo, porque están ocupando, agarraron todas banderas que siempre fueron nuestras. Lo mismo con el progresismo, por izquierda y por derecha. Fíjate que ahora el frente de todos, la fuga de votos que va a tener es por izquierda y por derecha. Un montón de votos se van a ir al frente de izquierda, como se fueron. Y yo hablo con muchos conocidos y me han planteado que por ahí votan al frente izquierda. Y vos decís, ¿qué? Y claro, si tenés un discurso similar y no haces lo que decís, está claro que van a tratar de buscar otra opción. Vos fíjate que en lo cultural, en lo económico, más allá de las cuestiones irrealizables que plantea el trotskismo, tienen cierta sintonía. Y por derecha hay cierto peronismo más vinculado al menemismo y otros sectores que por ahí se sintieron identificados con eso, o hasta por el simple rechazo al kirchnerismo van a encontrar otras opciones, sea Santilli en provincia de Buenos Aires, porque Santilli gana porque muchos peronistas lo votaron y porque además los intendentes por abajo jugaron para Santilli, clarísimo eso. Entonces se te fugan votos por todos lados. Y eso pasa cuando no tenés una consistencia ni discursiva, ni doctrinaria, no tenés un proyecto de nación. Si hubiese un discurso, una unidad de concepción y un proyecto claro, está claro que no pasaría. Pero bueno, es por lo que nosotros tenemos que bregar. Así que, nada, estamos en la lucha. Perfecto, Cristian. Te quiero agradecer por el tiempo que nos diste. Seguramente vamos a repetir esto porque, digamos, la voz tuya es bastante interesante, la opinión lo que tenés para decir, tu análisis acerca de la política. Y bueno, en algún momento nos vamos a reencontrar, así que te quiero agradecer en nombre de la agrupación La Tercera por este rato que compartiste con nosotros, así que espero que te hayas sentido cómodo y te hayas podido explayar en todo lo que querías. No, por favor, para mí es un gusto y un placer siempre hablar con los compañeros y valoro mucho que me inviten y estoy a disposición. Así que muchas gracias y le mando un gran abrazo a todos. Nos estaremos reencontrando en poco. Gracias, gracias. Chao compañeros, hasta la próxima. Chao, chao. Pusiste algo que está